El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para Siempre. Muy pero muy buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos listos para los 4 temas que vamos a tener en esta versión nocturna de la serie Feliz para Siempre. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos en esta hora estudiar su palabra. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos nuestra sección nocturna con la serie El fin del mundo. Un análisis del libro El amor triunfa. Estamos estudiando el capítulo 6, los 2 testigos. Y hoy nos toca ver los 2 testigos son asesinados, segunda parte. Vamos a invitar a nuestra asistente virtual, la profe de Copilot. Buenas tardes, profe. Estamos estudiando El amor triunfa, el libro del pastor Mark Finley. Nos encontramos en el capítulo 6, los 2 testigos. En la tercera sección, los 2 testigos son asesinados, segunda parte. Leo el primer párrafo de la página 428. Dice así: durante la Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente el culto a la razón como religión atea patrocinada por el Estado, con la intención de sustituir al cristianismo. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer viva fue entronizada como diosa de la razón. Se incineraron Biblias en las calles. Se declaró que Dios no existía y que la muerte era un sueño sin fin. Satanás trabajó a través de los impíos para matar a los 2 testigos de Dios. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así reza Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Comentario de este párrafo, profe. Durante la Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente el culto de la razón como una religión alternativa al cristianismo. Este culto, patrocinado por el Estado, tenía como objetivo reemplazar las creencias religiosas tradicionales. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en toda Francia el Festival de la Razón. Las iglesias se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como la diosa de la razón. Durante este periodo, se incineraron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía y que la muerte era un sueño sin fin. En el contexto de la Biblia, este evento se relaciona con los 2 testigos mencionados en el libro de Apocalipsis. Estos testigos representan la verdad y la fidelidad a Dios. Aunque fueron asesinados, su testimonio perduró y su influencia espiritual sigue presente en la historia. La referencia a la gran ciudad que se llama Sodoma y Egipto simboliza la corrupción y la oposición a Dios. Este pasaje nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a la verdad y resistir las influencias que buscan reemplazar la fe en Dios. Aunque enfrentemos oposición, debemos permanecer firmes en nuestra fe y testimonio. Gracias, profe. Vamos con el segundo párrafo y comienza con una pregunta. ¿Por qué se utiliza el simbolismo de Egipto para describir estos acontecimientos? En Éxodo capítulo 5, versículo 2, el faraón declara jactanciosamente
¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Egipto era una sociedad que negaba abiertamente al Dios verdadero. ¿Y por qué el profeta emplea el simbolismo de Sodoma? Sodoma representa la inmoralidad flagrante. Durante la Revolución Francesa, los dos testigos de Dios, el Antiguo, uno, y el Nuevo Testamento, el otro, fueron ejecutados simbólicamente mientras el ateísmo y la inmoralidad corrían desenfrenados. Se abandonaron las restricciones normales y los valores morales que rigen a las sociedades civilizadas, y el resultado fue la revolución, el derramamiento de sangre y el caos. La escritora cristiana Elena G. de White hace una conmovedora descripción de los resultados de la Revolución Francesa que leeremos a continuación. Adelante con el análisis de este párrafo, profe. En el simbolismo bíblico, Egipto se utiliza para describir la opresión, la esclavitud y la negación de Dios. En el Éxodo, el faraón se muestra como un gobernante arrogante que se niega a reconocer la autoridad de Jehová. Su famosa pregunta, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz?, refleja su desprecio hacia el Dios verdadero y su resistencia a liberar al pueblo de Israel. Egipto representa una sociedad que rechaza abiertamente a Dios y se aferra a sus propias creencias y poder. La historia del Éxodo muestra cómo Dios intervino para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, lo que simboliza la redención y la liberación divina. Por otro lado, Sodoma se utiliza como símbolo de inmoralidad y corrupción. Durante la Revolución Francesa, los dos testigos de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron ejecutados simbólicamente mientras el ateísmo y la inmoralidad se desataban. Las restricciones morales y los valores civilizados se abandonaron, lo que resultó en revolución, derramamiento de sangre y caos. La escritora cristiana Elena G. de White describe conmovedoramente los resultados de la Revolución Francesa, que se asemejan a la destrucción simbólica de Sodoma. Esta historia nos recuerda la importancia de la justicia, la obediencia a Dios y las consecuencias de la inmoralidad. Finalmente leemos la cita mencionada anteriormente que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo 16 y la página 297. La misma dice así: cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se habían propuesto: un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, que hubiera sido el único capaz. Cuando Francia desechó a Dios y descartó públicamente la Biblia, los impíos espíritus de las tinieblas se llenaron de júbilo. Habían logrado su objetivo de establecer un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Este evento marcó un periodo de inmoralidad y decadencia espiritual en la historia. Sí, fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, que hubiera sido el único capaz de tener en jaque el poder de Satanás, y se le permitió al que deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciera su voluntad. Es cierto que durante la Revolución Francesa, el poder restrictivo del Espíritu de Dios fue en gran medida desechado. Esto permitió que las fuerzas malignas tuvieran más influencia y llevaran a cabo su voluntad. La inmoralidad y el caos resultantes fueron devastadores para la sociedad. Es un recordatorio de la importancia de mantenernos cerca de Dios y de no descartar sus principios. Gracias, profe. Para concluir, los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon los frutos de ella, hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma
se resiste a describirlos. De las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas se levantó un clamor terrible de desesperación, la angustia indescriptible y de angustia indescriptible. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 9, dice que los cuerpos de los 2 testigos de Dios permanecerían insepultos durante 3 días y medios proféticos o años literales. El ateísmo estuvo en apogeo en la Revolución Francesa durante aproximadamente 3 años y medio. El 23 de noviembre de 1793, un decreto promulgado en París abolió la religión, y el 17 de junio de 1797 el gobierno francés cumplió el ciclo y eliminó sus restrictivas leyes religiosas. La próxima lección estaremos viendo los 2 testigos resucitan. Hasta aquí nuestro estudio de hoy y análisis del libro El amor triunfa del pastor Mark Finley. La invitación es para que se queden con nosotros, que vamos a continuar con el resto de la programación. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos y gracias por permitirnos leer el libro del pastor Mark Finley. Oramos, buen Dios, por aquellos que están siguiendo esta programación. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación, nuestra historia. El camino a Cristo. Escritos de Elena G. de White. 80. Capítulo 9. El gozo de la colaboración. Análisis de El camino a Cristo. Capítulo 9. El gozo de la colaboración. Capítulo 9. El gozo de la colaboración. El camino a Cristo. Capítulo 9. El gozo de la colaboración. Página 80. Versículo clave. Si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas, y tendréis hambre y sed de justicia. Análisis. Párrafo 1. Si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas, y tendréis hambre y sed de justicia. Intercederéis con Dios y vuestra fe se robustecerá, vuestra alma beberá en abundancia de la fuente de salvación. El encontrar oposición y pruebas os llevará a leer la Escritura y a orar. Creceréis en la gracia y en el conocimiento de Cristo y adquiriréis una rica experiencia. Pregunta: ¿qué beneficios se obtienen al trabajar como Cristo quiere? Respuesta: al trabajar como Cristo quiere, se siente la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas, lo cual lleva a interceder con Dios, robustecer la fe y crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Párrafo 2. El trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, firmeza y una amabilidad como la de Cristo, trae paz y felicidad al que posea tal carácter. Las aspiraciones se elevan. No hay lugar para la pereza ni el egoísmo. Los que de esta manera ejerciten las gracias cristianas crecerán y se harán fuertes para trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme y creciente y aumentará su poder en la oración. El Espíritu de Dios, que mueve el espíritu de ellos, pone en juego las sagradas armonías del alma, en respuesta al toque divino. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien ajeno están obrando ciertamente su propia salvación. Pregunta: ¿qué características desarrolla el trabajo desinteresado por otros? Respuesta: el trabajo desinteresado por otros desarrolla en el carácter profundidad, firmeza, una amabilidad como la de Cristo, y trae paz y felicidad. Las aspiraciones se elevan y no hay lugar para la pereza ni el egoísmo. Se obtienen claras percepciones espirituales, una fe firme y creciente, y mayor poder en la oración. Párrafo 3.
El único modo de crecer en la gracia consiste en hacer desinteresadamente la obra que Cristo nos ordenó hacer, dedicarnos, en la medida de nuestra capacidad, a auxiliar y beneficiar a los que necesitan la ayuda que podemos darles. La fuerza se desarrolla con el ejercicio, la actividad es la condición misma de la vida. Los que se esfuerzan por mantener su vida cristiana aceptando pasivamente las bendiciones comunicadas por los medios de gracia, sin hacer nada por Cristo, procuran simplemente vivir comiendo sin trabajar. Pero el resultado de esto, tanto en el mundo espiritual como en el temporal, es siempre degeneración y decadencia. El hombre que rehusara ejercitar sus miembros no tardaría en perder la facultad de usarlos. Asimismo, el cristiano que no ejercite las facultades que Dios le dio, no solo dejará de crecer en Cristo sino que perderá la fuerza que tenía. Pregunta: ¿cuál es el único modo de crecer en la gracia según el texto? Respuesta: el único modo de crecer en la gracia es hacer desinteresadamente la obra que Cristo nos ordenó hacer, dedicándonos a auxiliar y beneficiar a los que necesitan nuestra ayuda. La fuerza se desarrolla con el ejercicio, y la actividad es esencial para la vida. Sin ejercitar las facultades que Dios nos dio, no solo dejamos de crecer en Cristo sino que también perdemos la fuerza que teníamos. Claro. Analicemos cada párrafo de manera práctica y contemporánea. El gozo de la colaboración. Trabajar como Cristo quiere que sus discípulos trabajen implica una profunda experiencia y conocimiento de las cosas divinas. La oración y la lectura de la Escritura son esenciales para fortalecer nuestra fe y adquirir una rica experiencia. En la actualidad, debemos buscar momentos de comunión con Dios a través de la oración y el estudio bíblico para crecer en gracia y conocimiento. El trabajo desinteresado por otros. Ayudar a los demás da profundidad y firmeza a nuestro carácter, similar al de Cristo. La generosidad y la amabilidad son esenciales para trabajar por Dios. En la vida moderna, debemos buscar oportunidades para servir a los demás, mostrando amor y compasión. La importancia del ejercicio espiritual. Así como el ejercicio físico desarrolla la fuerza, el ejercicio espiritual es vital para crecer en gracia. No podemos simplemente recibir bendiciones pasivamente, debemos actuar y servir activamente. Si no ejercitamos nuestras facultades espirituales, perderemos la fuerza y la vitalidad en nuestra vida cristiana. En resumen, la colaboración, el servicio desinteresado y el ejercicio espiritual son esenciales para crecer en gracia y fortaleza. Conclusión. El trabajo desinteresado por los demás es fundamental para el crecimiento espiritual. Al hacerlo, desarrollamos un carácter profundo y firme, similar al de Cristo, y experimentamos paz, felicidad, y un fortalecimiento en la fe y en la oración. La actividad constante en la obra de Cristo es esencial para mantener y aumentar nuestra fuerza espiritual, evitando la degeneración y decadencia. Invitación. Reflexionemos sobre la importancia de servir desinteresadamente a los demás y cómo esto nos ayuda a crecer espiritualmente. Sigamos el ejemplo de Cristo, dedicándonos a auxiliar y beneficiar a quienes necesitan nuestra ayuda, y así fortalecer nuestra fe y carácter. Te invitamos a unirte a nosotros en las próximas lecciones y estudios con el Ministerio Conéctate a Jesús de Panamá, donde juntos podremos crecer en fe y conocimiento. No te lo pierdas. Recuerda que puedes escribirnos a conectatejm@gmail.com o visitarnos en Facebook. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Video. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te esteraste por una de estas redes sociales recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. Tema 8. Historia denominacional. Nuestra historia. 1 de julio. El pecado del estudio de la Biblia. Grupo de estudio Tisu. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3:17, 18.
el descubrimiento de 1818 de Guillermo Miller, de que Jesús regresaría a la Tierra en unos 25 años, lo llenaron de gozo. Eso era bueno. Pero, señaló, capté la convicción con gran poder en cuanto a mi deber para con el mundo, en vista de las evidencias que habían afectado mi mente. Si el fin estaba cerca, era importante que el mundo lo supiera. Supuso que sus conclusiones sobre el advenimiento podrían hallar oposición entre los impíos, pero no tenía dudas de que los cristianos de todas partes las aceptarían ni bien tuviesen oportunidad de escucharlas. Pero, temía presentar sus hallazgos, no sea que haya alguna posibilidad de que esté errado, y sirva de medio para descarriar a alguien. Como resultado, dedicó otros 5 años, 1818 a 1823, al estudio continuo de la Biblia. A medida que eliminaba una objeción a su visión del advenimiento, se le venía otra a la mente, como del día y la hora nadie sabe. Durante ese periodo de 5 años, Miller señaló, en 1845, surgieron más objeciones en mi mente de las que habían sido promovidas por mis oponentes posteriormente, y no conozco ninguna objeción que se haya presentado que no se me haya ocurrido antes a mí. Pero, después del estudio continuado, creyó que podía responder a todas ellas con la Biblia. Por lo tanto, después de 7 años de estudio, Miller se había convencido plenamente de que Cristo regresaría alrededor del año 1843. A esa altura, Mill informa que el deber de presentar las evidencias de la proximidad del advenimiento a los demás que me las arreglé para evadirlo mientras pudiera encontrar la sospecha de una objeción que todavía hubiese contra su verdad, nuevamente me impactó con gran fuerza. Como resultado, comenzó a hablar más abiertamente de sus posturas, en conversaciones privadas con sus vecinos y el pastor. Pero, para su asombro, muy pocos escuchaban con algún interés. Miller continuó estudiando la Biblia. Pero, cuanto más lo hacía, más se convencía de que tenía el deber de contarlo a los demás. Ve y cuéntale al mundo de su peligro era el mensaje que lo asaltaba día y noche. Pero, eso era lo último que quería hacer. Como verán, al igual que muchos de nosotros, a Miller le encantaba estudiar la Biblia, pero carecía de ambición para hacer algo. Ese es el pecado del estudio de la Biblia. Todos somos tentados a hacer de él un fin en sí mismo, en vez de un medio de motivación para la acción. Análisis de cada párrafo para extraer lecciones contemporáneas. Introducción. El pasaje de Ezequiel 3, 17-18 establece la responsabilidad de ser atalayas y amonestar a otros. Dios le dice a Ezequiel que debe advertir al impío sobre su mal camino para que pueda vivir. La sangre del impío será demandada de la mano de Ezequiel si no cumple con esta tarea. La historia de Guillermo Miller. Miller predijo el advenimiento de Cristo en 1843. A pesar de sus objeciones y temores, se convenció de la proximidad del advenimiento y sintió la responsabilidad de compartirlo con el mundo. Sin embargo, muchos no escucharon con interés. El pecado del estudio de la Biblia. El pecado radica en quedarnos atrapados en el conocimiento sin actuar. A veces, nos encanta estudiar la palabra de Dios, pero no sentimos la ambición de compartirlo con otros. Debemos recordar que el estudio bíblico debe motivarnos a la acción, a advertir a otros y a proclamar las verdades que hemos aprendido. El pasaje de Ezequiel 3, 17-18 nos presenta una importante responsabilidad: ser atalayas y amonestar a otros. Dios le dice a Ezequiel que debe advertir al impío sobre su mal camino para que pueda vivir. Si Ezequiel no cumple con esta tarea, la sangre del impío será demandada de su mano. La historia de Guillermo Miller, quien predijo el advenimiento de Cristo en 1843, también nos enseña una lección valiosa. A pesar de sus objeciones y temores, Miller se convenció de la proximidad del advenimiento y sintió la responsabilidad de compartirlo con el mundo. Sin embargo, muchos no escucharon con interés. El pecado del estudio de la Biblia radica en quedarnos atrapados en el conocimiento sin actuar. A veces, nos encanta estudiar la palabra de Dios, pero no sentimos la ambición de compartirlo con otros. Debemos recordar que el estudio bíblico debe motivarnos a la acción, a advertir a otros y a proclamar las verdades que hemos aprendido. Es un llamado a ser atalayas, no solo eruditos. En resumen, debemos ser atalayas activos, compartiendo las verdades bíblicas con otros y aplicando lo que aprendemos en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria requiere una actitud activa y consciente. Aquí hay algunas formas prácticas de hacerlo. Estudio con propósito. No estudies la Biblia solo por el conocimiento.
Busca aplicar lo que aprendes en tu vida cotidiana. Reflexiona sobre cómo las verdades bíblicas pueden influir en tus decisiones, relaciones y acciones. Comparte con otros. No te quedes con lo que aprendes. Comparte las buenas noticias con amigos, familiares y colegas. Sé un atalaya, advirtiendo a otros sobre los peligros del pecado y señalando la esperanza en Cristo. Actúa según la verdad. La Biblia no es solo para el estudio intelectual. Es un manual para la vida. Obedece los mandamientos, muestra amor y perdón, y busca la justicia y la misericordia. Sé humilde y abierto. Reconoce que siempre hay más por aprender. Mantén una mente abierta y dispuesta a crecer. No te aferres a tus propias opiniones, busca la verdad divina. En resumen, el estudio de la Biblia debe transformarnos y motivarnos a vivir de acuerdo con sus principios. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de ser agentes de cambio en el mundo. Recuerda que para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de la dirección conectatejm@gmail.com o visítanos en Facebook. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. De Elena G. de White. Capítulo 26. A un evangelista. Se trasladaba a otra, aquí sé el evangelista, a quien fueron dirigidas estas palabras. A menudo conducía una serie de reuniones en un área determinada, luego se trasladaba a otra y mientras tanto su esposa permanecía en el lugar, atendiendo el interés y dando estudios bíblicos. Esta situación no era la ideal el evangelista. Terminó cayendo en adulterio, rechazó el espíritu de profecía, o sea, los consejos de la hermana Elena G. de White y los consejos recibidos de los dirigentes de la Asociación General por medio de la Reo Ángel. Se le comunicó que se le había retirado la credencial. Pocos años después. Antes de su muerte se arrepintió y volvió al Señor. Nota 2621, desmoralización debido a la vanidad y la envidia. Cuando Ude se trasladó a Colorado, dispuso de un excelente campo de trabajo, una buena casa y mejores privilegios que los que tuvieron otros hermanos. Estaba bien familiarizado con la verdad que presentaba a la gente y algunos respondieron a ella. Al principio se comportó humildemente. Continuó trabajando, pero comenzó a pensar que Ude había llegado a ser una gran adquisición para la causa y se ofendía por cualquier cosa que diera la impresión que sus esfuerzos no eran apreciados. Pronto comenzó a quejarse y a manifestar descontento. Cuando tratamos de poner las cosas en orden, Ude no se comportó como lo hizo David. Compare su concepción y su percepción del pecado con su arrepentimiento y humillación. Su influencia estaba del lado del enemigo. Ude estaba confundido. Comenzó a recordar cuán grandes cosas había realizado, y a mencionar los nombres de quienes había llegado al conocimiento de la verdad desde que Ude fue trasladado a Colorado. Sin embargo, si no hubiera sido por artículos y otras influencias aparte de la suya, habría habido pocos que se pusieran de parte de la verdad como gavillas suyas. Ude reclama demasiado en su favor. Es cierto que habrá algunos que soliciten su trabajo y, debido a su corazón no santificado, Ude se lisonjea pensando que eso está a favor suyo, y que es un hombre de valor. Pero, ¿podría Ude suponer, por un momento siquiera, que si ellos pudieran leer su corazón, o si se abriera ante ellos su proceder impío del pasado, estarían ansiosos de solicitar sus tareas? No saben de su proceder, ni de cuánta paciencia ha tenido para con Ude el pueblo de Dios. Tampoco saben cuán grave ha sido su caso, cuántos testimonios de amonestación le han sido dirigidos, que fueron desoídos. Si ellos supieran cómo son realmente las cosas, no lo animarían para que les predique. Analizar de la misma manera.
La historia del evangelista que se menciona en este relato es un recordatorio poderoso de cómo nuestras acciones y decisiones pueden afectar nuestra influencia y testimonio. A pesar de haber tenido un campo de trabajo favorable y haber compartido la verdad con otros, el evangelista cayó en adulterio y rechazó los consejos de la hermana Elena G. de White y los líderes de la Asociación General. Este relato nos insta a ser humildes, a reconocer nuestras debilidades y a mantenernos fieles a los principios bíblicos. El arrepentimiento y la restauración son posibles, incluso después de errores graves. Que esta historia nos inspire a cuidar nuestra conducta y a buscar siempre la dirección de Dios. ¿Cómo podemos protegernos contra la tentación y el pecado? Protegernos contra la tentación y el pecado es fundamental para mantener una vida espiritual saludable. Aquí hay algunas estrategias prácticas. Oración y dependencia de Dios. Mantén una relación constante con Dios a través de la oración. Pídele fuerza y sabiduría para resistir la tentación. Reconoce tu necesidad de la gracia divina y confía en que Dios te ayudará a superar las pruebas. Conocimiento de la palabra de Dios. Estudia la Biblia regularmente. Conoce los principios y mandamientos que Dios nos ha dado. La palabra de Dios es una espada que nos ayuda a resistir la tentación. Efesios 6:17. Comunidad y rendición de cuentas. Rodéate de personas que comparten tus valores y creencias. Busca una comunidad de apoyo. Rinde cuentas a alguien de confianza. Comparte tus luchas y busca su apoyo y oración. Evita situaciones peligrosas. Sé consciente de las circunstancias que te llevan a la tentación. Evita lugares o situaciones que puedan desencadenarla. Siempre ten un plan de escape si te encuentras en una situación comprometedora. Renovación de la mente. Cambia tus patrones de pensamiento. Enfócate en lo positivo y en las cosas que son verdaderas, nobles, justas y puras. Filipenses 4:8. No te dejes llevar por la mente carnal, sino busca la transformación a través de la renovación de tu mente. Romanos 12:2. En resumen, la protección contra la tentación y el pecado requiere una combinación de esfuerzo personal, dependencia de Dios y sabiduría práctica. Muy bien. Por considerar de importancia este tema, lo vamos a repetir mañana. Esta página, este consejo a este evangelista, la vamos a repetir mañana. Así hemos llegado al final de nuestra transmisión el día de hoy, con las tres tandas, matutina, vespertina y nocturna. El Ministerio Conéctate a Jesús les recuerda que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Oremos. Gracias le damos, Señor, por permitirnos completar la jornada del día. La versión matutina, pudimos estudiar la Biblia al día y nos pudimos concentrar en el mensaje de Miqueas. En la versión vespertina pudimos ver la escuela sabática para nuevos creyentes y la escuela sabática regular, trabajando en el libro de Marcos. Gracias, Señor, por la versión nocturna, en la que hemos visto nuestra historia, el triunfo del amor de Dios a través de el tema el fin del mundo, y finalmente hemos podido estudiar Dios y la sexualidad, testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de la hermana Elena G. de White. Oramos, buen Dios, para que los consejos que aquí hemos presentado en este día nos puedan ayudar a crecer en espíritu y en verdad a toda esta comunidad. Por Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y quiero agradecerle a Edwin Sheiko Centeno Sainz, mi amigo Sheiko, gracias por estar conectado. A Jorge Salas, que también nos deja su saludo y está con nosotros. A todos los que están conectados pero no puedo ver, les digo gracias. A usted que va a ver este video, le decimos gracias también. Y a todos le estamos pidiendo al Señor
que les ayude a resolver cualquiera sea el problema que usted tenga, que no le permite tener paz. Oramos por usted en el nombre de Jesús. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos.